dar el paso a justamente el segundo tema, la inclusión educativa, interpelaciones en torno a sus sentidos. Para esto pedimos la presencia de nuestra querida amiga doctora Viviana Misichia. Ella nos va a, primero voy a dar su hoja de vida. Es una doctora en educación de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora asociada regular en grado y posgrado, coordinadora comisión y asesoría en discapacidad, integrante de consejos de asesores de carrera y consejos de docencia y vida estudiantil, integrante del laboratorio de formación de formadores. Es codirectora e integrante de equipos de investigación relacionados a pedagogía, discapacidad y narrativa. Es directora de tesis de doctorando, maestría y de licenciatura. Integrante de los tribunales evaluadores en concursos docentes. Tesis de grado y posgrado. Miembros de comité académico, asesores y de publicaciones en Argentina y América Latina. Disertante en congresos y jornadas. Autora, compiladora y coautora de libros y artículos en revistas relacionadas a pedagogía, discapacidad y narrativa, en lo que corresponde a Argentina y América Latina, así como en España. Tiene una mención honorífica en un concurso de CLAD de la reforma del Estado y reforma de la administración pública diversa e inclusiva. La ponencia va a estar versada en compartir algunos debates en torno al término de la inclusión y la necesidad de traspasar de la transversalidad de la perspectiva de discapacidad a una mirada interseccional que promueva procesos de democratización del conocimiento. Damos la bienvenida entonces a Viviana. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación a este espacio. Y bueno, luego de escucharla a Nora, voy a hacer como algunos giros en lo que pensaba presentar, como para no reiterar y poder ir como generando un entretejido y un hilván, ¿no? Entre estas posturas ontológicas que ella nos compartió de una manera más que interesante y que nos invita a una profundidad y a un proceso de reflexividad, en cómo desde esas posturas ontológicas podemos, o lo que yo les quiero compartir en este espacio, son experiencias, dos experiencias vinculadas a sobre todo la incidencia en políticas de inclusión, vamos a poner entre comillas ese de inclusión, en lo que es la educación superior, particularmente la educación universitaria. Estos ejemplos que quiero compartir, estas experiencias, van en esta línea que Nora ya nos compartió, particularmente de desnaturalizar la inclusión, de poner en tela de juicio o en interrogante categorías como la de calidad educativa, sobre todo en lo que tiene que ver en la enseñanza universitaria, de carácter fuertemente meritocrático en el mundo en general, pero en América Latina también en particular. Y quiero hacer un breve paréntesis, ya que Nora trajo los aportes de Echeverría a generar un espacio de recuerdo y reconocimiento a quien en el ámbito en el que Echeverría ha sido formado y que bueno, nos ha abandonado, al menos en la dimensión de este mundo que es ¿no? Maturana, con sus aportes, que realmente creo que han retomado una perspectiva crítica y revolucionaria, sobre todo viniendo de alguien del mundo de la biología, ¿no? En pos de la mirada, de poder compartir otra mirada de las ciencias naturales que nos lleven a procesos de humanización. Bueno, dicho esto, las dos experiencias que les quiero compartir, una, no voy a hacer una presentación en PowerPoint, simplemente voy a conversar o tratar de establecer una conversación en esta primera parte, que espero que después en las preguntas
pueda tener un ida y vuelta. La primera tiene que ver con mi participación desde la Universidad Nacional de Río Negro en la Red Interuniversitaria en Discapacidad. Esta red es una red que aglutina a más de 55 universidades públicas de la Argentina, tanto nacionales como provinciales, que lo que buscan es una incidencia en las políticas universitarias en torno a discapacidad. Esta red, digamos, es una red que con otros formatos tiene más de 25 años y que en los últimos 3 años pertenece a lo que nosotros denominamos el Consejo Interuniversitario Nacional, donde participan rectores y rectoras de estas universidades para generar acuerdos generales. Para quienes no lo saben, en Argentina las universidades son autónomas, son públicas, son autónomas. Esto implica que, salvo la Ley de Educación Superior, que en este momento está siendo revisada, cada universidad tiene autonomía para generar sus políticas. Entonces este órgano, el CIN, como espacio interuniversitario, genera como acuerdos de diálogo entre rectores y rectoras de estas universidades. Por supuesto también hay universidades privadas, pero yo en este caso me voy a enfocar en este entramado y esta red de universidades públicas. Recientemente, el año pasado, se ha elaborado un documento de ampliación y profundización y operativización de lo que nosotros denominamos el Plan Integral de Accesibilidad para las Universidades Públicas. El primer documento se elaboró hace aproximadamente 10 años, y en este documento me quiero centrar en un primer concepto o idea que comparten el primer documento y este segundo de ampliación y profundización, que es el concepto de accesibilidad. Este espacio de la RID es un espacio altamente participativo de construcción colectiva de conocimiento, lo cual consideramos ya es una forma de interpelar la lógica universitaria en esta lógica más vertical de la construcción del conocimiento, y una lógica más centrada en las relaciones, en las disidencias y en las diferencias. En ese marco, un acuerdo al que hemos arribado es justamente corrernos del término de inclusión, que tan claramente desarrolló Nora en su lógica y en su concepción, para ir hacia el término de accesibilidad. Originalmente tomamos el marco del término de diseño universal y accesibilidad, que viene más del campo de la arquitectura, y hemos tomado este concepto de accesibilidad para incorporar 3 elementos que son la accesibilidad física, la accesibilidad comunicacional y la accesibilidad académica. La accesibilidad física tiene que ver con el trabajo de la eliminación de las barreras de los entornos. La accesibilidad comunicacional tiene que ver sobre el trabajo, sobre las barreras que tienen que ver con los procesos comunicacionales en general, pero particularmente en lo que es el pasaje de textos escritos a audio, interpretación de lengua de señas, subtitulado, lectura fácil, entre otras, ¿no? Y la accesibilidad académica, que tiene que ver con la creación de configuraciones de apoyo que puedan generar un acompañamiento de estudiantes con discapacidad. Este es un marco que nos viene acompañando hace más de 10 años, y poder poner estas 3 accesibilidades, la física, la comunicacional y la académica, en diálogo con el lenguaje universitario, ¿no? O sea, pudiendo dialogar con la docencia, con la extensión y con la investigación, y con las formas particulares que el sistema universitario tiene para llevar adelante su gestión. Pero en este segundo documento del 2020 incorporamos otra dimensión, porque lo que creemos justamente es que no alcanza con enfocarnos en las necesidades puntuales de las personas con discapacidades, en estas accesibilidades, sino que tenemos que dar un paso más como universidades públicas, y tiene que ver con 2 componentes, el de la transversalización,
que es que estas políticas en discapacidad de las universidades públicas atraviesen justamente la toma de decisiones en la docencia, en la extensión, en la investigación y en cada una de las políticas particulares del ámbito universitario. Entonces, si yo tengo una política vinculada a bibliotecas, poder transversalizar la perspectiva de la discapacidad. Si tengo una política vinculada a becas, si tengo una política vinculada a editoriales, poder fortalecer ese concepto de transversalidad. No es suficiente con que existan en las universidades argentinas espacios específicos de acompañamiento y de incidencia en la población estudiantil con discapacidad o en los equipos docentes y trabajadores no docentes, sino que es necesario ir tendiendo a una transversalización donde en un futuro utópico podamos soñar con la desaparición, digamos, de estas áreas. Y el otro concepto es el concepto de interseccionalidad, que está totalmente de la mano de lo que Nora nos ha compartido, que es empezar a entramar estas políticas desde las políticas de las minorías, podríamos decir. En este sentido, para compartirles un ejemplo concreto de nuestra universidad, en el momento en que se trabajó sobre el programa de género dentro de la universidad, en ese programa ya incluimos un diálogo con las políticas en discapacidad y entramamos cómo cada uno de esos objetivos y acciones de ese plan de igualdad de género ya estaba atravesado, compenetrado con las políticas en discapacidad. Otro ejemplo es una asignatura que hay en las licenciaturas en educación, que es una asignatura que se denomina Educación y Diferencia, donde justamente ya tenemos este enfoque crítico y de diálogo entre lo que serían los grupos de minorías o en situaciones de opresión en el sistema universitario o en la escuela, en el caso de esta asignatura. Entonces, esta es una de las experiencias que quería compartir, que tiene que ver, o sea, ¿por qué este documento tiene que ver con incidencia en política pública? Porque al ser creado en el marco del CIN, de este Consejo de Representación de Rectores, cada una de las universidades lo tiene como marco de referencia para poder proyectar sus políticas. Si voy muy rápido, perdón, pero quiero tratar de, en los 20 minutos, poder incorporar las dos experiencias. La segunda experiencia también es una experiencia que se traduce en normativa en el 2020, pero que fundamentalmente nace hace 10 años con el origen y la creación de la universidad a partir de una experiencia puntual, podríamos decir a partir de la construcción de una relación y de un vínculo con un estudiante de nuestra universidad que no accedía a los contenidos mínimos de las asignaturas. Todo ese proceso de disputas, de momentos de tensión, de momentos de acompañamiento y de crecimiento, nos hizo llevar desde esa práctica cotidiana a crear esta normativa. Pero una normativa que surge no desde el lenguaje jurídico inclusivo, sino que surge justamente desde estas experiencias de tensión por las que fuimos transitando de manera conjunta este estudiante, su familia, docentes, trabajadores no docentes, espacios de la comunidad, para poder pensar un mundo otro, ¿no? Posible, para justamente las personas que tenían y tienen el deseo de insertarse en la vida universitaria, pero que por distintas circunstancias que tienen que ver con su historia, con sus procesos cognitivos, justamente no acceden a los contenidos mínimos. Hay un acuerdo entre las universidades que pertenecen a la RID de que no trabajar con la lógica de ecuaciones curriculares y que para titular a alguien en un campo profesional es necesario acreditar esos contenidos mínimos. Entonces quedaban
muchísimas personas por fuera, ¿no? Es entendible que uno no puede acreditar una media profesión, uno no puede ser mitad docente, mitad ingeniero, ¿no? Mitad diseñador. Entonces, esto nos llevó a pensar esta propuesta que en los minutos que me quedan brevemente trataré de compartir, que es una diplomatura universitaria orientada. A partir de leer los distintos modelos que en distintos lugares del mundo se abrían como posibilidad para lo que en otros países se llama educación o títulos postsecundarios, básicamente podemos pensar los sistemas de educación superior para estas personas en 3 grandes propuestas. Una propuesta que es un espacio de vida social dentro de la universidad, donde básicamente las personas se incorporan a la universidad, no tanto como estudiantes regulares, sino que comparten un mismo espacio edilicio y algunas actividades junto con el resto del estudiantado, y un trabajo fuerte sobre derechos, autonomía personal. Un segundo grupo que tiene que ver con crear carreras específicas para personas con discapacidad. Aquí en nuestro país hay varias universidades privadas que han emprendido estos procesos. Conozco también experiencias en México, donde, por ejemplo, formo educadores ambientales. Entonces, las personas con discapacidad cursan esa formación. Es exclusiva para personas con discapacidad. Y un tercer grupo que tiene que ver con compartir todos los espacios académicos. En ese grupo es que inspiramos esta diplomatura orientada. Esta diplomatura orientada diseña una trayectoria a medida para cada estudiante. Quiero hacer un paréntesis, por supuesto nosotros promovemos que los estudiantes cursen como estudiantes regulares, en equidad e igualdad con el resto de sus compañeros y compañeras. Vuelvo a comentar, esta propuesta tiene que ver con quienes no pueden o quienes no acreditan los contenidos mínimos de las asignaturas. Cuando esta situación se da, se le propone al estudiante la posibilidad de cursar esta diplomatura orientada, y por supuesto solo bajo el consentimiento del estudiante, si es que al estudiante le parece que es una propuesta afín a sus deseos, a sus necesidades y a sus expectativas. Un equipo de asistentes pedagógicos va acompañando esta trayectoria, trabajando junto con el estudiante, los equipos docentes y las coordinaciones de carrera para la construcción de esta trayectoria, que se va a componer en un alto porcentaje, en un 60%, con cursadas de asignaturas, con objetivos particulares para este estudiante, en diálogo con los objetivos de cada asignatura, y con otras actividades por fuera de la cursada de asignaturas, como puede ser actividades deportivas, proyectos de trabajo social, proyectos de extensión y otras actividades por fuera de la cursada de materias que tienen las universidades en Argentina. Una vez finalizado este plan de trabajo, que como les dije se acuerda con el estudiante, equipo docente de la carrera y dirección de carrera, junto con el equipo de asistencia pedagógica, se certifica con una diplomatura universitaria el recorrido del estudiante, y el nombre de la diplomatura es una diplomatura a medida, podríamos decir. Tiene que ver con el trayecto singular en ese campo de conocimiento particular que el estudiante y la estudiante va a estar transitando. Esto nos permite certificar los saberes que este estudiante justamente va construyendo, y esta diplomatura, que es emitida por la propia universidad, se entrega en el momento de entrega de títulos dentro de la universidad, ¿no? En el acto de ceremonia anual que la universidad tiene, es donde se entregan
las titulaciones de licenciaturas, de tecnicaturas y de estudios superiores, de posgrado, se entregan también las diplomaturas universitarias. Entonces, para cerrar, ya estoy en los 20 minutos, lo que quería era con este marco de estas posturas ontológicas que Nora nos ha compartido, compartir dos experiencias puntuales que en lo personal fueron construidas desde, o yo creo, ¿no?, desde estas posturas ontológicas que ustedes han escuchado, y poder ver cómo esos posicionamientos, además de generar un espacio reflexivo y de reflexibilidad, también nos permiten construir políticas concretas que van a habilitar dentro de las instituciones de educación superior esta posibilidad de una universidad o de una educación superior donde todos podamos transitar inclusive y sobre todo desde nuestras diferencias, pero en equidad de condiciones y desde un marco de justicia social. Bueno, muchísimas gracias. Quedo después atenta a las preguntas al final del panel.